Hola a todos, bienvenidos al video de esta semana. Debido a falta de organización de mi tiempo, no grabé un video la semana pasada y no estoy nada contenta por eso. Escuché una vez a alguien decir que cuando obtengas aquello por lo que oraste, no te olvides de Dios. Y esta semana estuve muy ocupada trabajando, yo le pedí a Dios más trabajo y ahora estoy haciendo que, bueno, no puedo tener trabajo y olvidarme de Dios. Bueno, de cualquier manera voy a terminar la secuencia de videos que tenía previamente. Esta es la última parte del título del tema de la palabra, entonces este es el video, la palabra 3, la palabra parte 3. Voy a seguir hablando sobre la Biblia en otros videos, pero ahora voy a terminar con este. Voy a estar mencionando unos puntos que son importantes en este tema. Primero que nada, quiero que sepas que tienes que leer la palabra. Tienes que estar consciente del contexto y el tiempo de los libros en el cual fueron escritos. Aunque la palabra fue escrita hace miles de años, todavía está activa hoy día. Te menciono el versículo donde dice, es Hebreos 4:12 y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa esto? Que quizá un versículo que fue escrito para la iglesia a lo mejor de Filipo, es un ejemplo, puede tener un versículo que te hable específicamente y te ayude a entender a lo mejor una situación por la cual tú estés pasando ahora en tu vida. A eso se refiere. El siguiente punto que quiero mencionar sobre la palabra, que también es importante, a lo mejor ya lo dije en otro video, pero lo voy a volver a repetir, por algún momento Dios lo volvió a poner en mi corazón, entonces es importante saber que si no tienes al Espíritu Santo no vas a entender la palabra de Dios, no la vas a entender de manera correcta. Eso es lo que hacen muchos falsos profetas, toman la palabra de Dios y la tuercen, digamos, o la explican de una manera como muy convincente a la gente, pero como negocio, o sea, la explotan, la tuercen para convertirla en un negocio, y esto viene explicado en la Biblia. Es 2 Corintios 2:17 y dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué significa esto? Que hay gente que usa la palabra de Dios para hacerla un negocio, pero es de una manera engañosa porque no están hablando ni predicando el Evangelio de Cristo. Otro punto importante que les quiero mencionar con respecto a la palabra es que el diablo tuerce la palabra de Dios y la usa para crear confusión. Por ejemplo, como recuerdas, en la historia en la que Jesús fue tentado en el desierto, el diablo siempre quería hacerlo fallar o tropezar usando la palabra de Dios. Pero Jesús, que pues es Dios y es todopoderoso como Él es, siempre respondía con la palabra de Dios. Les voy a leer un pedacito nada más. Esto viene en Mateo 4. Espérame. Antes de eso, una pregunta muy breve con respecto a este tema es que quiero saber cómo sabrías si no estás siendo engañado. Si no lees la palabra de Dios, ¿cómo vas a saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, tu negocio, tu familia, en general? La religión no salva, las buenas obras no salvan, eso ya lo dije en otros videos anteriores. Otras personas, si ellos oran por ti después de que hayas fallecido, eso no te va a dar vida eterna. Únicamente lo obtienes por medio del regalo de la salvación, y es reconociendo que Jesús murió por tus pecados. Y no es algo que me acabo de inventar, es algo que viene en la Biblia. Todo esto que te estoy diciendo viene en la Biblia. Bueno, esto no viene en la Biblia, pero lo apunté así como para guía, como para hacerme entender un poco mejor. La Biblia es como el teléfono que tienes con Dios, es la manera como Él se va a comunicar contigo. Y el Espíritu Santo es el que te va a abrir ojos, oídos y entendimiento para que puedas saber qué es lo que Dios te quiere decir por medio de su palabra.
¿Sale? Entonces, regresando a lo que estaba diciendo, de que el diablo usa la palabra de Dios para tentar, y lo hizo o lo intentó para tentar a Jesús en el desierto. Lo usó 3 veces y las 3 veces Jesús le respondió con la palabra y lo venció. Esto viene en Mateo 4. No lo voy a leer todo para no hacer el video muy largo. Solo voy a leer este pedacito. Y dice, en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, no solo de pan, no, dicen, la gente no vive solo de pan, sino de la palabra, de cada palabra que sale de la boca de Dios. Lo volvió a hacer 2 veces más, lo volvió a tentar 2 veces más, y Jesús le respondía, escrito está. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesús sabía, conocía y conoce la palabra de Dios, porque él tenía una relación con Dios. Y si tú no pasas tiempo en la palabra de Dios, el diablo te puede engañar y te puede mentir y hacer creer que la gente que sí sabe lo que viene en la palabra de Dios los haga ver como unos fanáticos, como unos tontos. Siempre que una persona que conoce de la palabra y le comparte a una persona que no conoce o que no cree, siempre lo que va a pasar es que le van a decir, es que es el lunático, el fanático al que le lavaron el coco y cosas así, ¿sale? El siguiente punto importante que quiero mencionar, la Biblia ya está completa, no se le tiene que agregar, no se le tiene que quitar nada. Pero si lees lo bueno de la Biblia, también hay que leer lo malo y lo feo. A mí me gusta mucho un predicador que se llama Marcus Rogers, y dijo en uno de sus videos de Facebook, dijo, si predicas del cielo, también predica del infierno. Entonces no es nada más leer lo bonito, es que Dios es amor, Dios nos bendice, Dios nos sana. Sí es verdad, pero también tienes que estar o tomar en cuenta que Dios es un Dios de justicia, y si escuchas las cosas noticias, pues también hay que escuchar lo malo o las consecuencias de no seguir o obedecer, no seguir ni tener a Jesús como tu Salvador. Bueno, el siguiente punto que les quiero mencionar con respecto a este tema es que toda la escritura es inspirada con Dios. A lo mejor ya lo dije en otro video, lo voy a volver a repetir. Es 2 de Timoteo 3:16 y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sale? Otro punto que quiero mencionar aquí es que la Biblia no es un objeto de decoración. La Biblia es una espada. Es como tú te defiendes de los ataques del enemigo. La Biblia es pan, ya lo mencioné en otro video, es comida espiritual, ¿sale? La Biblia es básicamente la palabra de Dios. Entonces, no es un objeto de decoración. Si quieres decorar tu casa, pues cómprate una lámpara, cómprate unas fotos, pero la Biblia es para leerla, para estudiarla, para meditar en ella, no es para que se quede ahí guardando polvo. ¿Sale? Bueno. Otro punto importante sobre la palabra de Dios es que siempre se va a confirmar a sí misma. Un ejemplo, si por ejemplo lees algo en el Antiguo Testamento y es importante y que ya se cumplió o que se va a cumplir, se va a volver a repetir en diferentes libros que ya fueron escritos por diferentes autores. Un ejemplo, el nacimiento de Jesús lo profetizaron en el Antiguo Testamento en Isaías 7:14 y dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, cuando esa profecía se cumplió, apareció en Mateo 1:23. A lo mejor en más, pero fue el único que apunté. Bueno, la palabra siempre se va a confirmar, no va a decir una cosa y luego va a cambiar de opinión. No, Dios es un Dios constante, Él no miente como lo hace el diablo, ¿sale? Bueno, les voy a mencionar algunos versículos que son importantes con respecto a este tema. El primero que les voy a mencionar es Marcos 13:31. Dice, si el cielo y la palabra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto mi abuelita lo decía una y otra vez. Lo que significa es que todo lo que viene en la Biblia se va a cumplir, absolutamente todo. Las profecías y toda la historia, todo lo que ha pasado, va a pasar en algún momento de la historia. Bueno,
El siguiente, Lucas 11:28, y dice, y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Eso qué quiere decir? Que la puedes leer y tener todo el conocimiento del mundo, ir a la iglesia 5 veces a la semana, pero si no obedeces lo que Dios te dice en su palabra, pues es en vano. No sirve de nada. Ok. El siguiente versículo que les voy a mencionar es 2 de Pedro 1, 20, 21 y dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu Santo es quien guía a todos estos, o guió a todos estos hombres de Dios para escribir e interpretar la palabra de Dios. Dios sigue hablando hoy en día por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda, quiere que todos tengamos vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día la gente sigue pensando que todas las religiones te llevan a Dios, que mientras creas en un ser supremo, pues eso es lo que importa. Entonces, la realidad es que la gente no quiere saber la verdad, ellos quieren saber su verdad. Son dos cosas completamente diferentes. La gente está muy ocupada, soy feliz, soy exitoso, voy a ser positiva y voy a ser buena persona y voy a cuidar del medio ambiente. Pues es que yo no ocupo a Dios ya cuando me muera, entonces sí vuelvo a Dios. Pero la verdad es que nadie sabemos cuándo vamos a morir, entonces, para considerar. Voy a volver a citar a Marcus Rogers. Él subió un video en su Facebook esta semana y dice, el diablo ya no se esconde, la gente ya no lo ve. ¿Por qué? Porque nuestra cristiandad se ha diluido. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros no leemos la palabra ni la estudiamos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no pasamos tiempo en la presencia de Dios. Más te vale que despiertes y pongas atención. Estoy completamente de acuerdo con él. Yo creo que la gente no lee la Biblia, uno, porque no la entienden. ¿Por qué no la entienden? Porque no tienen al Espíritu Santo. ¿Por qué no tienen al Espíritu Santo? Porque no han recibido a Jesús como su Salvador. O sea, es una cosa con otra, todo va unido. ¿Sale? Bueno, la gente sigue pensando que Jesús es una religión y no es verdad. Jesús es el Hijo de Dios. Yo siento que la gente no lee la palabra de Dios porque eligen vivir en ignorancia, porque la verdad, si la gente realmente leyera la Biblia, dejémoslo en los mandamientos, o sea, lo básico. Si lees un mandamiento que dice, no te harás imagen ni semejanza, ni te inclinarás a ellas, bueno, lo estoy parafraseando, no dice exactamente así, pero bueno, si nos enfocamos únicamente en este mandamiento, si la gente lo obedeciera, conociera las consecuencias, realmente obedecería lo que Dios está diciendo. Entonces, la verdad es que la gente no está teniendo confianza en Dios, no conoce a Dios, piensan que Dios es un pedacito de papel que los va a proteger y hay que ponerlo en la cochera, hay que ponerlo en la cartera, hay que ponerlo... Entonces, ese tipo de creencias es lo que lleva a la gente al infierno. No podemos obedecer a Dios en nuestros términos ni como nosotros queramos. Nosotros no somos nadie para cambiar la estructura de cómo vamos a creer en Dios. Las reglas ya están ahí, es simplemente obedecer o desobedecer, porque al final de cuentas no somos robots, cada quien elige lo que quiere. Pero bueno, toda esta gente que rechaza los mandamientos de Dios no están rechazando a la gente que les dice que no lo hagan, de hecho están rechazando a Dios mismo, porque Él fue quien dio las instrucciones y la gente dice, bueno, pues es que lo voy a creer como a mí me conviene y respeta mis creencias. Bueno, el problema es que hay consecuencias, hay creencias que son falsas y que la consecuencia es la muerte eterna, el infierno. Bueno, eso va a poner un ejemplo. Hay mucha gente que piensa que, pues soy bueno y ya con eso no me voy al infierno porque no he matado a nadie. Esto ya lo mencioné en otro video, pero bueno. Lo que nos separa de Dios es el pecado. ¿Qué es el pecado? Mentir, tener sexo antes del matrimonio. Bueno, la lista es muy larga de todo lo que es pecado, digamos. Y la palabra dice que quien rompe
únicamente una de las reglas es culpable de romperlas todas. Entonces decimos, pues no he matado, no, pero a lo mejor has dicho mentiras y eso es igual a romper toda la ley. Entonces lo que nos separa de Dios es el pecado. ¿Ok? Todo esto que le estoy diciendo viene en la Biblia, no me lo estoy inventando. No hay purgatorio para salir de la muerte eterna. No hay manifestación que te saque de ahí, no hay un hechizo que saque de la muerte eterna. El único que evita que no terminemos en el infierno es Jesús, ¿sale? Bueno, ya casi termino. Quiero terminar este video con esta cita de un pastor que se llama Jaciel Rodríguez. Él tiene un canal en YouTube y su canal se llama ¿Qué dice la Biblia? Es un canal en español. Y dice, una de las principales razones por las que la gente es engañada y cree fácilmente en falsas doctrinas es porque no leen la palabra y ellos no la conocen. Quien no lee la palabra de Dios será fácilmente engañado. Ok, entonces es importante que todos y cada uno de nosotros vayamos a la palabra de Dios y tengamos una relación con Él, porque esta vida es temporal, pero la vida espiritual es eterna. Todo lo que está pasando ahorita en el mundo, las crisis económicas, las enfermedades, toda la cosa política que está pasando en el mundo entero, es una señal del fin de los tiempos. Puede pasar en 1 año, en 10 años, a lo mejor en 2 horas acaba todo. Esta tierra va a ser renovada, todo lo que existe ya se va a ir. Ya no habrá más pecado, pero quienes no recibieron a Jesús como su Salvador no van a estar en el cielo. Entonces, aunque este video sonó así como mucho a regaño y hay buenas noticias. Las buenas noticias es que Jesús murió por nuestros pecados. Él no es una religión, Él es el camino al cielo. Si tú mueres el día de mañana, ¿a dónde iría tu alma? Seamos sinceros. Si no tienes la seguridad de que va a ser vida eterna en el cielo, yo te aconsejo o te extiendo la invitación para que recibas a Jesús como tu Salvador. Él es el único Hijo de Dios. No es un rezo que tengas que hacer y repetir, es simplemente decir, Jesús, ven a mi corazón, eres mi Salvador. Es decirlo en tus palabras, pero lo tienes que hablar porque la Biblia dice que lo tienes que creer, pero lo tienes que hablar porque es tu testimonio. Es la única manera en que vas a tener vida eterna, ¿sale? Bueno, gracias. Este fue el video de esta semana. Gracias por ver este video como siempre y que tengan un día muy bendecido.